Hola, muy querida familia, estoy contento de poder compartir este momento con ustedes. Bienvenidos a su casa, Casa Betania. El día de hoy reflexionando de la mano del evangelista Mateo. Pudiera parecer repetitivo, ¿no? Que en estos últimos domingos han escuchado que reflexionamos al evangelista Mateo. Ustedes que han asistido a la Eucaristía se han dado cuenta de ello. Pero es interesantísimo, igual hasta como causa, como una cápsula, ¿verdad?, que les pudiera compartir. Estamos en el ciclo A de nuestro calendario litúrgico y por ende estamos compartiendo las reflexiones en torno al evangelista Mateo. El siguiente año, el ciclo B, estaremos reflexionando nuestra fe a propósito del evangelista Marcos, y el siguiente año, el ciclo C, estaremos reflexionando los evangelios del evangelista Lucas. Ustedes saben bien que el evangelista Juan, que no he mencionado, prácticamente lo leemos y lo reflexionamos en momentos fuertes de nuestra vida de fe, que es el tiempo de Navidad y el tiempo de Pascua. Pero pues vamos ahí a lo que nos interesa, fijamos y focalizamos nuestra atención en el evangelio de Mateo que hemos escuchado, un evangelio no fácil de descifrar, pero eso mismo nos invita a saber que la palabra de Dios siempre es viva y abundante. El que no tome su cruz y me siga, entonces no será digno de mí. Y esa ya es una invitación para ustedes y para mí. Quiere decir que el tema de la cruz es importante y vamos ahí. Hay como una precisión a nivel histórico a propósito de lo que hemos escuchado en el Evangelio, en el texto del Evangelio del evangelista Mateo del día de hoy. El que no me ame más a mí y ame más a su padre, a su madre y a sus hermanos, entonces no puede ser digno de mí. Esto tiene una explicación histórica que voy a intentar compartirles con claridad. Espero hacerlo. Nos ponemos en el contexto histórico del Evangelio. Jesús acababa de morir cuando fue escrito este texto, y entonces el tomar la cruz no es algo útil para quienes lo escucha en un primer momento. Antes bien, pues si el que se decía el Maestro, el Mesías, el Rey, ha muerto en la cruz, entonces quiere decir que sus seguidores pudieran tener esa misma fuerza. Entonces, por principio no es una invitación útil para las personas que no tienen fe. Y luego viene esta otra parte de quien no me ama más a mí, interpretando a papá, mamá, hermanos, como nos le dice el Evangelio. Se trata justamente también de una coyuntura a nivel histórico. Imagínense que en aquel momento, pues lo que estaba fuerte, el imperio que reinaba, era justamente el imperio romano. Y entonces las familias, papá, mamá, hermanos, pues justamente rendían pleitesía a los grandes del imperio romano. Y obviamente también tenían una fijación profunda hacia la familia sacerdotal, que en aquel momento movía las cuestiones religiosas. Entonces ahora sí entendemos por qué el Señor Jesús en este Evangelio de Mateo nos dice: el que no me ame más a mí, y entonces en lugar de mí ponga mamá, papá, hermanos, nos habla justamente no de una afectividad que siempre será oportuna. Yo amo profundamente a mi madre, yo amo profundamente a mi padre, a mis hermanos, a mi familia. No se trata de una cuestión de afectividad. Ojalá que en nuestras casas reine un encuentro profundo de afectividades, ¿verdad?, bien dirigidas. Ojalá que nuestras familias estén bien conformadas y entre unos y otros nos amemos con profundidad, porque desafortunadamente luego en la misma familia vienen este tipo de vínculos tan desorganizados y tan angustiantes que al final lo que hay es enemistad. Entonces, no se trata de una recomendación en cuestión de afectividades. Se trata de que por focalizar nuestra atención en cosas circunstanciales,
perdamos nuestra libertad y entonces no sepamos que Dios ocupa el lugar primero en nuestra vida como un fundamento. Entonces, la invitación del Señor Jesús en este Evangelio es precisa. La invitación es a no dispersarnos, a no estar viendo lo que no nos trae bondad, bienestar hacia nuestra vida. El Señor quiere que le regalemos nuestra primera mirada a Él. Y les aseguro que Él como fundamento, como fuente de nuestra propia existencia, nos dará la característica de la abundancia en el amor que podemos focalizar, que podemos dar a todas las personas que tengamos cerca. El tema de la cruz sigue siendo un tema a veces complejo de explicar. Hay ocasiones en donde las personas espontáneamente dicen: esta persona, esta situación es mi cruz. Y yo personalmente diría, habría que revisar bien las cosas, porque muchas veces las circunstancias de vida, muchas veces las cosas que nos suceden son simplemente una reacción a una acción que nosotros que hicimos en algún momento en el pasado. Y obviamente hay momentos en donde Dios nos prueba en la fe, en donde verdaderamente experimentamos y probamos la cruz. Hay una escena de la película de La Pasión de Cristo en donde justamente se le comparte al Señor la cruz, que es el motivo de darse hacia cada uno de nosotros, el motivo más grande de amor que nos comparte. Y entonces en esa escena Jesús, o al menos el actor que quería profundizar en las actitudes de Él, se abraza a la cruz. De hecho, los que están alrededor se burlan de Él, como diciendo: está abrazando a lo que en algún momento pudiera ser su instrumento de muerte. Y se abrazó a la cruz porque precisamente en ella encontraría vida para ustedes y para mí. Pues pidámosle al Señor que nos siga dando la fuerza, la capacidad de discernimiento para saber amarlo, para poderlo seguir. Miren, al final, cuando nos toca cargar la cruz, el Señor hace de cirineo, porque es el que cubre finalmente el peso más grande de la cruz. Pues que el Señor sea nuestra fuerza, que el Señor sea nuestro motivo de experimentar su amor más profundo en nuestra vida diaria. Les invito a tomar un café para seguir reflexionando en la palabra de Dios. Hola, muy querida familia, bienvenidos a este otro lado de la casa que también es, según me lo han dicho nuestros seguidores, muy disfrutable. Así que un buen café también ustedes aquí lo tienen. El día de hoy, con el Evangelio de Mateo que hemos escuchado, cosas bastante interesantes, fuertes y contundentes. Serían muchas cosas las que pudiéramos nosotros revisar. Si ustedes me dan permiso, me gustaría focalizar mi atención en el tema de la humildad como la puerta que da paso al conocimiento de Dios y su reino. Pudiéramos hablar hoy de los arquetipos. ¿Qué tipo de persona quisiéramos nosotros llegar a ser? E incluso fantaseando un poco, y como luego me gusta interactuar con los niños, ¿qué tipo de superhéroe les gustaría ser a ustedes? ¿Qué tipo de superpoder les gustaría tener si es que lo pudiéramos pedir? Se los estoy dando como posibilidad, así que podemos fantasear. Dicen que hay que ser como niños para descubrir grandes cosas. Entonces, hoy en nuestra versión más de niño, si pudiéramos fantasear un poco, ¿qué tipo de superpoder pediríamos tener? Y es que como seres humanos y como cristianos, Dios nos da superpoderes que muchas veces desperdiciamos: el poder del perdón. Luego ahí vamos cargando cosas que no sirven, ¿verdad?, en la vida, porque pensamos que tenemos que cumplir un cierto porcentaje de boleto para sentirnos vivos. Bueno, yo creo que odiando nos sentimos más muertos que vivos. Y eso como un ejemplo. Tenemos grandes cosas y tan grandes regalos
que a veces los olvidamos. Y el primero de ellos pudiera ser la humildad. La humildad como regalo se entiende desde su etimología. Seguramente muchos de ustedes lo sabrán, se los comparto para quien no y para volverlo a recordar juntos. La palabra humildad viene de la palabra humus en latín, que significa tierra. Y la humildad justamente nos remite a la tierra fértil, que da vida, que produce frutos. Entonces, la humildad para nada tendría que ser el sentirnos inferiores o incompletos. Tan completos nos sentimos, tan hijos de Dios nos sentimos, tan cristianos nos sentimos, que al final sabemos cuál es nuestro lugar y qué podemos hacer. No es competir con Dios, ni Dios con nosotros. Dios sigue siendo Dios y nosotros somos las criaturas. Y las criaturas nos sentimos beneficiadas por la impronta de un Dios que nos ha creado. Entonces, la primera de las virtudes que pudiéramos nosotros hoy subrayar para tener una autoconciencia mucho más grande de nuestra vida, de nuestra fe, de Dios, es justamente la humildad. A veces no nos atrevemos a abrir esa puerta. Yo les invito a que la podamos acoger como un superpoder en nuestra vida, la humildad. Nada nos quita, todo nos da. La humildad necesariamente nos da el siguiente paso, el siguiente poder, fortaleza, podríamos llamarle, el valor. Que el mundo no nos lo quite, que el mundo no nos diga cuáles son las formas predeterminadas de valor, de la fuerza, del ímpetu que ponemos a la vida. Nosotros mismos tenemos una fuerza tan impresionante por ser hijos de Dios, para poder hacer las cosas diferentes. ¿Quién de nosotros no tiene problemas? Los problemas son parte de la vida, incluso hasta se habla de que hay un tipo de estrés bueno y hay un tipo de estrés malo, ¿verdad? El estrés bueno que nos invita a hacer las actividades, hasta cierta fuerza para poderlos cumplir, creatividad. Luego el malo nos invita a sentirnos pues sobrecargados, llenos de cosas y al final cansados. Ojalá que nos llenemos de valor, un valor profundo. Y la tercera invitación, a propósito de la primera puerta que hemos abierto, que es la humildad, es ¿por qué no nos abrimos a la curiosidad y a la aventura? Les he propuesto ser como niños, ¿verdad? Los niños saben disfrutar de las cosas, saben estar abiertos a las novedades, son personas creativas, son personas de Dios directamente, ¿verdad? Porque no lo quieren abstraer todo, no todo en la vida se abstrae. Muchas cosas se aprenden, pero desde diferentes ámbitos. Mi querida familia, pues esa sería la reflexión en este rico café que hemos compartido. Les seguimos invitando a que se suscriban, a que nos compartan con sus amigos, con sus familiares. Y recuerden que esta es su casa, Casa Betania.